Hijitos, hoy mi espíritu se mueve entre vosotros, entrando en sus corazones para darles entendimiento sobre un grave pecado que se está cometiendo entre mi pueblo en estos días. Hijos, abran los oídos, dice el Espíritu de Dios, para escuchar lo que les voy a advertir. Presten atención y pongan el corazón a medida que van escuchando mis palabras que salen a través de esta boca, dice el Señor, porque van a tener que aprender a discernir lo que mis profetas están hablando. Y van a tener que entender que no todo lo que se está practicando en la casa de Dios viene de mí. Hijitos, levanten los escudos de la fe, dice el Señor, porque van a tener que defenderse, no de los de afuera, no de enemigos externos, sino de mis propios profetas, dice el Señor, que se están desviando en este tiempo, llevando a mucho pueblo consigo hacia caminos de perdición, de muerte, de confusión y de pecado. Oh, hijitos, dice el Señor, entiendan que no todo de lo que se está hablando viene de mí y que hay profetas que están usando la posición que les he dado para maltratar a los míos. Reconozcan, dice el Señor, de a dónde viene cada cosa que ellos están hablando, porque no todo sale de mi boca. Repite el Señor. Hay graves pecados que se están cometiendo en este tiempo entre los profetas de mi pueblo, dice el Señor. Hijitos, disciernan, repite el Espíritu de Dios. De algunos de ellos están saliendo aguas amargas, aguas de Mara. Escucho que dice el Espíritu de Dios, que entra en sus corazones para amargarlos, para entristecerlos, para hacerlos decaer, para que ustedes estén decaídos, en vez de animarlos. Estos profetas que hablan aguas amargas, dice el Señor, los provocan a caídas, los dejan peor que antes. Esas palabras que ellos están hablando, dice el Señor, y que no vienen de mí. Hijitos, entiendan que el agua que sale de los míos, de los que verdaderamente están atentos para escuchar en el secreto, lo que yo quiero hablar a mi pueblo, esas aguas, son aguas que calman la sed, son aguas que purifican, son aguas que santifican, son aguas que traen claridad, son aguas que animan, son aguas que esclarecen, dice el Señor, aguas que los lavan. Hijitos, aprendan a distinguir, dice el Señor, si lo que el profeta está hablando realmente viene de mi corazón o de su corazón. Amigos míos, dice Dios, entiendan que se están moviendo aguas amargas, me repite Dios, entre las palabras proféticas que se están entregando hoy. Y dice Éxodo 15:25, y amargó el agua, por lo que el nombre de Mara fue llamado hasta hoy. Porque si ustedes dejan fluir adentro de ustedes, dice el Señor, esas aguas amargas, una vez que entran en sus espíritus y van recorriendo sus corazones, lo va contaminando todo, dice el Señor. Esas aguas van trabajando adentro de ustedes, provocando exactamente lo contrario que lo que mi espíritu provoca.
Hijitos, entiendan, dice el Padre, que quiero guardarlos en este tiempo y que no son pocos los hijos de mi pueblo que no están separando si lo que se habla en mi nombre lo he hablado realmente yo o no, dice el Señor. Hijitos míos, yo soy un padre que guarda a los suyos, que quiere cuidarlos, que quiere protegerlos, que coloca un paraguas sobre ellos cuando está lloviendo, que tapa el sol cuando ese calor abrasador los está quemando. Hijitos, yo soy el que los viste, dice Dios. Yo soy el que los alimenta. Yo soy el que pone el pan sobre sus mesas, tanto material como espiritual. Pero, dice el Señor, muchos de ustedes comen cualquier cosa que encuentran sin discernir cuál es el pan que viene de mí y cuál no. Y ustedes mismos, luego de escuchar ciertas palabras proféticas, están peor que antes. Y en vez de ser ovejas sanadas, ovejas restauradas, ovejas guiadas, alimentadas, apacentadas, ovejas de mi rebaño que estén bien cuidadas, después de escuchar palabras que no salen de mi corazón, no solo están igual que antes, sino peor. Al árbol se lo juzga por los frutos, dice el Señor, y ustedes no están juzgando a los árboles para ver de a dónde vienen esos frutos. No todo lo que están escuchando viene de mí. Amados míos, no permitan que esas dagas encendidas que están enviando ciertos profetas a sus corazones ingresen. Disciernan todas las cosas, separen las aguas, dice el Señor, entre lo verdadero y lo falso, entre lo celestial y lo infernal, entre lo espiritual y lo carnal, porque hay profetas que están hablando de su propio corazón. Y ustedes no están discerniendo, dice el Señor. Si la palabra que está hablando el profeta viene de arriba o viene de él, amigos míos, y esto los puede hacer caer, dice Dios. Ustedes están siendo golpeados, los que no disciernen de a dónde viene lo que ellos hablan. Y yo, Noelia, estoy viendo profetas que cobran la profecía. Profetas que a los que les ofrendan, ellos los tratan mejor que a los que no ofrendan. Profetas que le miran los bolsillos a las personas y en base a la cantidad de dinero que ven en esos bolsillos, deciden si darles una supuesta palabra de Dios o no. Hijitos, abran los ojos porque por gracia recibieron y por gracia tienen que dar. Esos profetas por gracia recibieron y por gracia tienen que dar. Amados míos, no se dejen corromper porque la palabra no puede ser comprada ni tampoco vendida. Ustedes no pueden ser como aquel mago que quiso comprar al don del Espíritu Santo, dice el Señor. De lo contrario, pagarán las consecuencias. Dice Santiago 2:9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ciertamente hay profetas, dice el Señor, en estos tiempos que están vendiendo las palabras que están entregando y las venden al mejor postor. No solo que están cobrando para profetizar, sino que profetizan al que más plata o bienes materiales les dan. Dice Hechos 8,
18. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Simón quiso comprar el poder del Espíritu Santo con dinero y les ofreció dinero a los apóstoles. Y hay muchos Simones en estos últimos días que quieren comprar lo que viene de Dios. Y hay como una subasta, me muestra el Señor, en la casa de Dios. Porque yo estoy viendo cultos en donde un profeta está predicando en esos cultos, está ministrando, está entregando palabra, y él está en el púlpito en esta visión que estoy viendo, y los que están escuchando esa palabra sacan dinero de sus bolsillos y comienzan a ofrecer este dinero a estos profetas, tratando de comprar la palabra que quieren que salga de esa boca. Ofrecen dinero a los profetas para que los profetas les profeticen. Y se genera como una subasta, porque esa es la palabra que me trae el Espíritu de Dios, para ver quién ofrece más dinero a ese profeta, para ganarse el favor de él. Hijitos, dice el Señor, el juicio a la casa de Dios no solamente viene a estos profetas que venden la palabra que entregan, sino también a los Simones que las quieren comprar. Porque ustedes haciendo esto también se están volviendo cómplices de ellos, culpables de negociar con el poder de Dios. Casa de mercado, me dice el Señor, contra la cual viene el látigo de Dios. Amados míos, ¿cómo pueden pensar en sus corazones? Les dice el Señor a estos hermanos que se manejan similar a este Simón que quiso darles dinero a los apóstoles para comprar el don del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden pensar que las cosas que vienen de arriba tienen un valor terrenal? No hay nada que pueda pagarlas, dice el Señor, porque son entregadas por gracia inmerecida, acorde a mi voluntad. Arrepiéntanse, dice el Señor, porque varios de ustedes han caído en este pecado de pensar que pueden comprar las cosas de Dios, que pueden obtener una palabra a través del dinero, como se hace con los adivinos. Y me viene el pasaje de las Escrituras en donde Pablo expulsa afuera a un espíritu de adivinación que habitaba en una muchacha, que gritaba todos los días que ellos eran siervos del Dios Altísimo, la cual provocaba ganancia a sus amos, dice la palabra. Pero antes vamos a leer Hechos 8:20, donde dice: entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le respondió Pedro a Simón cuando quiso comprar al don del Espíritu Santo. Disciernan, dice el Señor, porque hay profetas generando ganancias injustas, generando ganancias deshonestas, que terminan moviéndose similar a esta muchacha que tenía espíritu de adivinación. Como dice Hechos 16, del versículo 16 en adelante: y se le apareció un espíritu de adivinación, el cual estaba con una muchacha que tenía
de esto muchos años y que hacía ganar a sus dueños mucho dinero. Entonces Pablo se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Ahí estamos compartiendo el pasaje más claro, más concreto, más preciso, más correcto. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. Y ella salió en aquella misma hora. Y el Espíritu Santo me mostraba mientras hablaba que de manera similar, en estos tiempos, hay profetas de Dios que comenzaron bien, pero que terminaron vendiendo el Evangelio y negociando con los dones espirituales que Dios les dio por gracia, que comenzaron siendo humildes, sabiendo a conciencia que eran siervos de un Dios altísimo, pero terminaron queriendo ser servidos, me dice el Espíritu de Dios. Hijitos, tengan cuidado. Hijitos, les estoy alertando porque muchos de ustedes están recibiendo de parte de otras personas profecías falsas, palabras que no vienen de mi corazón y que los están destruyendo. Todo lo que viene de mí, dice Dios, edifica, restaura, sana, esclarece, guía hacia un camino de salvación, de redención, de purificación, de santidad, y los acerca al Hijo de Dios. Pero están recibiendo palabras que son como martillos que los están destruyendo. Y dice el Señor que si bien la palabra de Dios puede ser como martillo que quebranta la piedra, como dice la Biblia, que ciertamente hay palabras que sí vienen de Dios, que pueden ser difíciles de recibir, porque son como fuego que quema, como martillo que quebranta la piedra, como flecha que se clava en el corazón, como y que divide lo más profundo, lo más interno de nuestro ser. Hay palabra de Dios que tiene el peso o la capacidad de generar este tipo de reacciones. Hay palabras que vienen de Dios que son blandas y otras que son más duras, pero siempre la palabra tiene que traer restauración, edificación y todo lo demás que nombró el Señor. Mas el Espíritu de Dios se refiere ahora a esas palabras que son como martillo, pero no para destruir lo que no viene de Dios en ustedes, sino para destruirlos a ustedes, que es una gran diferencia. Hijitos, dice Dios, separen todas las cosas porque están en un tiempo de engaño que crece. Son tiempos de apostasía. Y vuelve a repetir el Señor que aún y están saliendo palabras proféticas de bocas que son del Señor, pero que se están confundiendo, están siendo engañadas, se están pervirtiendo, se están contaminando, se están vendiendo y este tipo de cosas. Y yo, Noelia, estoy viendo ahora que varios de ustedes han recibido palabras proféticas de parte de otras personas que supuestamente son profetas.
y no venían de Dios. Y esas palabras los confundieron más, los dejaron peor de los que estaban antes de recibir esas palabras. Los alejaron del propósito que Dios tenía para ustedes. Les provocaron una rotura con el mover profético. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y Dios me vuelve a repetir en mi espíritu permanentemente que disciernan todas las voces. Aún las voces que una vez estuvieron bien, puede ser que se corrompan, que se perviertan, que se desvíen, que se ensucien, que se contaminen por distintas causas porque estamos en tiempos de engaños. Y quizás las cosas que antes estaban puras, hoy ya no lo están o mañana no lo estén. No, digamos, eremeiste santaramasтерeni misi arabastairon mc arabasai. No confíen en el hombre, me dice el Señor. No confíen en el hombre. Y me viene el versículo de la Biblia que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone a su brazo como carne o algo así. Maldito el hombre que confía en el hombre, y ustedes están poniendo todas las fichas en las voces proféticas que están escuchando ahora, sin tomar en consideración que quizás en algún momento esas personas caminaban recto, pero después empezaron a torcer, o sin pensar en la posibilidad de que hoy estén caminando derecho, pero tal vez mañana esto ya no sea así. Dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Acaso Dios no ha llamado, comenzando por la Biblia, a discernir todas las cosas, a escudriñarlo todo, a separar todas las cosas, a retener únicamente lo bueno y desechar lo malo? Dice el Señor que muchos de ustedes no están teniendo en cuenta este pasaje de Tesalonicenses. Dice el Señor lo han descartado porque se han enamorado de algunos profetas. Ustedes se han enamorado de las voces proféticas, me dice el Señor. Deténganse ahí, antes de que ese profeta que están escuchando se convierta en un ídolo, me dice Dios. Y algunos están confundidos porque piensan que porque un profeta que viene de Dios es amoroso, tiene buen corazón, tiene buenas intenciones, no se pueda equivocar, no se pueda desviar, no se pueda corromper, no pueda estar engañado, no caiga en un engaño. Y el Espíritu Santo vuelve a repetir que estamos en tiempos de engaño y que Dios va a obligar a su pueblo en el sentido no de la voluntad, sino que va a llevar a su pueblo a un punto en donde todo sea tan confuso, todo lo que se habla, que no quede otra opción que escudriñar las Escrituras y que pesar todas las palabras proféticas. Y me viene un pasaje del Nuevo Testamento en donde dice que hay que juzgar a la profecía, que la profecía debe ser juzgada, que la profecía debe ser pesada. No hay pecado en juzgar la profecía, me dice el Señor. No se trata de desconfianza de la voz profética. Se trata de discernir todas las cosas. Se trata de mantenerse en un territorio seguro, dice Dios, para no caer ustedes en cualquier engaño, en donde ellos, o mejor dicho, nosotros, podríamos llegar a caer. 1 Corintios 14:29. Hablen 2 o 3 profetas y los demás
juzguen. 1 Corintios 14, 29. Hablen 2 o 3 profetas y los demás juzguen. No dice la palabra, y los demás reciban sin juzgar todo lo que ellos dicen. Dice Mateo 7, versículos 15 al 20. Guardaos, no sé si es 15 o 20 el versículo, pero es Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. 7:15 es el versículo, no 20. Y yo veo una balanza de juicio y representa esta balanza que hay que pesar todo lo que se dice, todo lo que se habla, todo lo que se escucha, hay que pesarlo y hay que compararlo con lo que está escrito. Y muchos de ustedes no lo están haciendo porque tienen fe ciega en las voces proféticas en vez de únicamente en Dios. Amados, quiero cuidarlos de los puñales que van a recibir de parte de profetas que se van a corromper en este tiempo. Desde antes de que esto suceda, les estoy avisando, dice el Señor, para que abran el paraguas y se protejan contra la lluvia que viene, la lluvia profética que viene en contra de mi pueblo. Porque habrán palabras muy similares a la verdad, pero con una parte de error para engañar al pueblo de Dios. Hijitos, que no haya ningún agujero en esos paraguas, dice el Señor. Que no haya ninguna rotura, para que no ingrese ni una gota de esas mentiras que se les está hablando a mi pueblo. Amados míos, escudriñen todas las cosas, conozcan de memoria las escrituras, entiendan los principios bíblicos. Se viene el engaño sobre el mundo entero y el diablo está preparando no solo a los inconversos, sino a todos los hijos de Dios que se pueda para la manifestación del anticristo. Y él hablará falsas profecías, me dice el Señor. Él hablará como si fuera una boca poderosa profética, como un oráculo de Dios. Escucho que dice el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, la información que impartirá de su lengua será engaño, mentiras, decepción. Amados, si ustedes no pueden hoy discernir lo que se habla entre ustedes, ¿cómo van a discernir cuando Él se manifieste si lo que hable venga de mí o no? Primero tienen que discernir en lo poco, dice el Señor, para después ser capaces de discernir en lo mucho. El discernimiento va creciendo. El discernimiento se va desarrollando, es como un sentido que se ejercita. Y la Biblia habla de esto, de los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejerciten el discernimiento, dice el Señor, permanentemente entre ustedes cuando dan palabras proféticas. No coman todo lo que reciben sin haberlo pesado antes. Pidan consejo de gente que sabe separar las aguas. Porque están tragando veneno algunos de ustedes.
Sean como gimnastas espirituales, me dice el Señor. Como alguien que practica constantemente para ser excelente en el deporte en el que está. Ejerciten el discernimiento del bien y del mal. Desarrollen los sentidos espirituales. Eremeiste santara bastara namasente. Y yo estoy viendo que muchos de ustedes se dejan golpear con las varas de estos profetas. Tal cual como dice Miqueas, capítulo 3, que leímos al principio, que habla sobre esta situación en el pueblo de Israel. Yo veo profetas de Dios que tienen varas en las manos y con esas varas, a través de las palabras proféticas que hablan, golpean a las ovejas del Señor. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y a esto se refería el Espíritu de Dios cuando decía que seamos como atletas espirituales, que de tanto usar nuestros sentidos estén desarrollados, el discernimiento crezca, se vaya ampliando, vaya creciendo, porque el engaño va a ir creciendo y entonces un mayor monto de discernimiento será necesario para distinguir un monto distinto de engaño. Eremeiste santaramas, tiarabasantara. Y estaba diciendo en esta visión que veía a profetas que tienen varas en sus manos y les pegan a las ovejas de Dios con esas varas. Quiere decir que están utilizando el cargo que Dios les ha dado para maltratar a los hermanos, en vez de consolarlos. Les dan palabras falsas que no vienen de Dios y los destruyen. Los quiebran, los desalientan, los desvían y muchas cosas más. Pero el pueblo también tiene la culpa, me dice el Señor, porque no desarrolla sus sentidos en el discernimiento del bien y el mal, porque idolatra a los profetas, porque se enamora de ellos. Y no tiene nada de malo amar a un hermano o hermana que es profeta o profetiza. Lo malo es amarlo más que a Dios o convertirlo en un ídolo a través de la admiración. El Señor dice, ustedes no tienen que admirar a los profetas de mi pueblo. Ustedes tienen que escuchar lo que ellos hablan. Pero ellos son simples vasos, hombres y mujeres. Y muchos de ustedes están colocando sus vistas únicamente en ellos. Dice Juan 10, versículos 12 y 13, el asalariado que no es el pastor, ni las ovejas le son propias, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas.
Y a los profetas pagos no les importan las ovejas. A los profetas que reciben una mensualidad no les importan las ovejas. Hay profetas que se están vendiendo, me dice el Señor, que se están corrompiendo y que están corriendo detrás de los billetes, al igual que Balaam. Están yendo tras las ganancias. Por lo tanto, los estoy abandonando, dice el Señor. Los estoy dejando y ya no soy yo el que les habla. Tengan cuidado, repite el Señor, cuiden su vida espiritual, cuiden su vida material, porque si ustedes siembran en esos ministerios que están corriendo detrás de su dinero, no lo están haciendo para mí, dice el Señor. Y además me ofenden porque quieren comprar algo que no se puede vender, corrompiendo además al profeta que quiere vender la palabra de Dios. Arrepiéntanse, dice el Señor. Y yo, Noelia, inclusive hasta estoy recibiendo que algunos de ustedes hasta tienden a idolatrarme a mí. O sea, estoy viendo que algunos de ustedes se han cruzado límites y me admiran al punto de estar a un paso de idolatrarme, de adorarme. Y otros ya no pesan lo que yo digo, sino que simplemente comen los panes que estoy dando sin observarlos primero para ver si verdaderamente vienen de Dios o no. Esto quiere decir que lo que yo estoy hablando ahora, yo, Noelia, por el Espíritu de Dios, aplica a absolutamente todas las personas que tienen hoy en día o más adelante van a tener un ministerio profético, incluyendo el mío. Porque me vuelve a repetir el Espíritu de Dios. Hombres y mujeres, eso es lo que son. Y ustedes están poniendo sus ojos en mí más que en la palabra de Dios. Están poniendo sus ojos en mí más que en el Señor. Están comiendo más de lo que yo hablo, que lo que ustedes buscan, que Él les hable en el cuarto secreto. Y si ustedes siguen haciendo esto, mi imagen va a tener que desaparecer del público para que no me sigan idolatrando a mí, sino que solamente se concentren en la palabra que Dios quiere hablar a través mío. Porque ustedes tienden a poner siempre sus ojos en el hombre o en la mujer, dice el Señor, en vez de en mí. Ustedes quieren algo que se pueda ver, que se pueda tocar, que sea tangible. Y de ahí nacen las ganas de crear ídolos, de hacer ídolos que se puedan ver, tocar, experimentar con la carne, como ídolos de madera, de acera y demás. Arrepiéntanse hasta de eso porque estoy diciendo exactamente lo que me muestra el Espíritu Santo. Que algunos de ustedes me idolatran a mí como profetisa del Señor. No lo hagan, dice Dios, porque no solo ustedes pueden caer a través de este pecado, sino que pueden hacerme caer a mí. Porque no están edificando, dice el Señor, sino al contrario. No admiren a los profetas, me repite el Señor. Y me viene de decirles de parte del Espíritu de Dios que el profeta no reemplaza al pastor. El profeta no reemplaza al evangelista, ni al maestro, ni al apóstol, ni al obispo, ni a ningún otro ministerio que esté nombrado en la Biblia o que sea bíblico. El profeta es uno de los 5 ministerios nombrados en Efesios capítulo 4, pero no es el único.
Y hay muchos de ustedes que están descartando los otros 4 ministerios, me dice el Señor, para solamente alimentarse del profético. Dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios, le dijo el ángel a Juan, ¿verdad? Si ni siquiera tenemos que adorar a los ángeles, mucho menos a las bocas de Dios, y ustedes lo están haciendo. Y no solo eso, sino que se están fijando la apariencia de los profetas y su corazón se va tras ellos. Si son de hermoso parecer, peor, me dice el Espíritu Santo. Piensan que porque la profetisa o el profeta de Dios tiene un buen aspecto, una buena imagen, que ya no tienen que escudriñar lo que habla ese vaso. Y este es un llamado de atención de parte del Señor, de decir no se confundan, porque una cosa no asegura la otra. Porque bien habla la Biblia de los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, limpitos, ordenados, pero por dentro están llenos de muerte, de corrupción. Y el Señor repite que pongan un balance en todas las cosas, que no adoren a los ministros, no admiren a los instrumentos que Él usa, admiren solo a Dios. Porque lo que hacen esos instrumentos no viene de ellos mismos, sino que viene de Dios. Y si Dios no virtiera de esas aguas proféticas en ellos, no tendrían nada que decir. Están confundidos, dice el Señor, y tienen de ídolos a algunos ministerios proféticos que hoy en día están guiando al pueblo del Señor. Pero en vez de adorar a quien los guía a ellos, a quien los inspira a ellos, están adorando a la creación de Dios, a la criatura de Dios, a el hombre o a la mujer que habla de parte de Él. No se confundan, porque somos un cuerpo, me dice el Señor, y dentro de ese cuerpo todas las partes son importantes. Ninguna de esas partes no necesita a la otra. Ninguna de esas partes deja necesitar a la otra parte. Y ustedes están idolatrando a los profetas, cayendo en pecado ustedes y provocando o tentando al profeta a que caiga junto con ustedes. Y el Espíritu de Dios me repite, hombres y mujeres profetas son personas, simples vasos de Dios. Es más, yo estoy sabiendo ahora que varios de ustedes están recibiendo instrucciones de distintos profetas de que tienen que hacer cosas que supuestamente Dios les dijo que hagan. Y ustedes están obedeciendo todo lo que les dicen estas voces proféticas sin antes pesarlo en la balanza de Dios, sin antes juzgarlo bajo la luz de la Biblia. Hay profetas que vienen y les están diciendo a ustedes, Dios me dijo que tenés que hacer tal cosa. Y ustedes no fueron al cuarto secreto a preguntarle al Señor si era así como el profeta les dijo. No pidieron consejo sabio, no juzgaron esa palabra profética y están obedeciendo a estos profetas que estoy viendo que no todo lo que les están diciendo viene de Dios, sino de sus propios corazones o inspirado aún por el enemigo. Los están obedeciendo y están, digamos, se convierten en esclavos de esos profetas, esclavos de esos profetas. O porque alguna vez un profeta les dijo algo que era correcto, que sí venía de Dios, creyeron que todo lo que vino después también venía de Dios.
Estamos en tiempo de engaños, repite el Señor, y ustedes no están entendiendo la magnitud de ese engaño. Ustedes no están entendiendo lo que se está moviendo a nivel espiritual en todas las áreas de la casa de Dios, pero en este día de hoy el Espíritu apunta a la parte profética. Hay vasos que están siendo corrompidos, hay vasos proféticos que se están desviando, que se están contaminando, que se están ensuciando, que se están confundiendo y que están cayendo en espíritus engañadores. Y ustedes no están pesando todas las cosas. Las cosas pueden cambiar de un día para el otro, de un mes para el otro, de un año para el otro o de un tiempo para el otro. La gente puede caer, inclusive los que vienen de parte de Dios, los que parecían que más firme estaban por causa del engaño que viene. Y ustedes, si no disciernen, van a caer junto con ellos. Sí, yo veo a una persona que se arrodilla delante de otra y es idolatría hacia los profetas. Ya ni se les ocurre a estas personas que están adorando a estos profetas, ya ni se les ocurre cuestionar absolutamente nada de lo que dicen, de lo que hablan, de lo que les piden. Es como palabra santa, piensan ustedes. Todo lo que diga ese profeta es palabra santa. No se puede equivocar en nada. 100% de lo que dice, todo viene de Dios. Y ya no juzgan nada. Error, dice el Señor. Como dice Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Y cuando aconteció que entró Pedro, le salió a recibir Cornelio y cayó a sus pies y le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo también soy hombre. Así que el Espíritu de Dios dice: hijitos, corríjanse y entiendan que los profetas simples vasos son. Y que si ustedes se colocan debajo de sus yugos, sin juzgar todo lo que dicen o hacen, están en serio peligro de ser desviados ustedes, junto con los que se están corrompiendo. Amados, entren en el cuarto secreto, dice el Señor, y pídanle al Espíritu, al mismo Espíritu que supuestamente les está hablando a ellos, que les hable lo mismo a ustedes, o que les muestre si están en error. Porque algunos de ellos puede ser que estén hablando gran parte que sea verdad, pero también puede ser que se estén equivocando en algún punto. Disciernan todo lo que escuchan y sepárenlo y coman solo lo bueno. Retengan lo bueno y desechen lo malo, insiste el Espíritu de Dios. Porque es más, hoy el Internet está repleto, está lleno, está plagado de voces que dicen ser voces proféticas de Dios. Y solo un bajo porcentaje de ellos viene del Señor. Y aún entre los que vienen del Señor, puede pasar que hay cosas que están saliendo de su corazón y que no vienen del corazón de Dios en algún que otro momento. Amigos míos, hay interferencia en la comunicación, porque yo veo ahora un teléfono y cuando la persona se pone ese teléfono en el oído se escucha como interferencia y lo que habla la voz que está del otro lado del teléfono no se escucha claramente porque hay interferencia. Y esto quiere decir que hay gente que tiene comunicación con Dios, pero que
está habiendo interferencia por distintas razones. Y en vez de bajar el caudal de profecía o de cuidarse más que nunca, de orar más antes de hablar, de juzgar más lo que recibe para ver si viene de Dios o no, no tienen este cuidado y siguen hablando igual, por más que reconocen que hay una interferencia. Inclusive a muchos de ustedes que son profetas, me muestra el Señor ahora, les está pasando esto. Están recibiendo cosas que les hacen ruido cuando las reciben. Cosas que les generan como un mal sentir puesto por el Espíritu Santo. Pero como Dios les habla, lo cual también es cierto, piensan que son infalibles, que no pueden equivocarse en nada y que no pueden recibir una palabra o entender que no sea de Dios o que la entiendan mal o que la interpreten mal o que se mezcle con cosas que hay en sus corazones o cosas que han aprendido. Y Dios me dice que tengan cuidado, porque el que no reconozca que es un simple vaso, de esta manera exaltándose, va a ser humillado y se va a equivocar. Si están escuchando y reconociendo que hay interferencia en la comunicación, dice el Señor, primero arreglen ese asunto, para después continuar hablando de parte de Dios. Porque Dios está probando al pueblo en este tiempo, en lo que es profecía, revelaciones, sueños, visiones. Dios está probando al pueblo en este tiempo y está permitiendo que se manifieste lo verdadero y el engaño al mismo tiempo en sus hijos, para que sepan desarrollar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, está permitiendo que haya interferencia en las voces proféticas, para que estas voces proféticas vayan al cuarto secreto inmediatamente, busquen aún más la dirección del Señor, se limpien en algo, si es que hay algo que haya que limpiarse, corrijan algún área que quizás no esté bien ordenada, disciernan más que nunca, crezcan en el nivel de discernimiento, para que cuando se manifieste el engaño de los engaños ya estén entrenados y tengan un ojo agudo, me dice el Espíritu de Dios, para reconocer fácilmente lo que no viene de Él, y un oído entrenado en discernir si lo que reciben y lo que escuchan de afuera en otras personas viene de Dios o no. Meir estar anamasi arabasairo. Hay algunos de ustedes que piensan que son humildes, pero no lo son, me dice Dios. Porque piensan que porque Dios les habla, son infalibles, vuelvo a repetir, y no se pueden equivocar nunca. Y no pueden errar. Piensan que son más perfectos que Dios, me muestra el Espíritu del Señor. Y son simples vasos de barro. Tengan cuidado, porque los que se exalten en este tiempo y no reciban ningún tipo de corrección, están en peligro de caer. Los que no quieran escuchar las advertencias que Dios está enviando sobre discernir lo que viene de Él de lo que no, están aún en más peligro de caer por causa de la arrogancia personal que tienen, por causa de creerse perfectos. Y me vuelve este versículo que dice, el que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Arrepiéntanse del orgullo profético.
Arrepiéntanse de la arrogancia en lo profético. Arrepiéntanse de creerse infalibles, me dice Dios. Arrepiéntanse de no juzgar nada. Arrepiéntanse de idolatrar a mis vasos proféticos, dice el Señor. Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Arrepiéntanse de reemplazar a ciertos ministerios con otros. Arrepiéntanse de idolatrar a esos profetas, cualquiera que sea. Arrepiéntanse de no venir y preguntarme a mí, dice el Señor, si lo que dijo tal profeta era así o no. Límpiense, guárdense, cuídense, dice Dios, y no coman de todo lo que se les pone sobre la mesa. Porque hay palabras proféticas erróneas. Me insiste el Espíritu Santo que diga estas palabras. Palabras proféticas erróneas. Palabras proféticas erradas. Palabras proféticas que mi boca no habló, dice el Señor, y que los profetas están usando para manipularlos, para lograr de ustedes lo que ellos quieren. Cuidado. No se dejen esclavizar de los hombres, porque por precio fueron comprados, dice el Señor, para que sean libres, no se hagan esclavos de los hombres. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Si quiten sus ojos de mí, quiten sus ojos de Noelia, quiten sus ojos de cualquier vaso profético que estén escuchando o mirando. Quiten sus ojos de cualquier hombre o mujer, dice el Señor, y vuelvan a ponerlos en mí, que soy la fuente de la profecía, la fuente de la palabra verdadera, pura, no adulterada, sin levadura. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Y yo veo por el Espíritu de Dios que muchos de ustedes están teniendo sueños que tienen que ver con esto. Están teniendo sueños que tienen que ver con palabras erradas. Están soñando que viene un profeta y les dice una palabra, pero no es, pero es una palabra falsa. Yo estoy sabiendo ahora que Dios les está avisando lo que estoy diciendo a través de sueños. También a través de su palabra, de visiones, de profecía, pero estoy viendo muchos sueños. Y Dios dice que presten atención en los sueños porque les va a advertir en los sueños antes de que reciban una palabra falsa o les va a advertir de alguien que quizás caminaba con Dios pero después se apartó o se corrompió o se contaminó, de alguien que alguna vez estaba puro en lo que compartía proféticamente hablando pero después se desvió. Presten atención en los sueños, porque Dios les va a revelar a ustedes quiénes son los que tienen idolatría para con los profetas. Algunos de ustedes se van a ver adorando a los profetas postrados ante sus pies en los sueños. Y van a soñar con becerros de oro y estas cosas que tienen que ver con idolatría. Así que presten atención con esos sueños y llévenlos a la oración y actúen, ¿sí? Y Dios les va a advertir, les va a avisar, porque Dios guarda a sus hijos, ¿de acuerdo? Acá los hermanos van
testificando en el chat, gloria a Dios. Dice 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Sí? Y los ídolos, inclusive hasta los profetas se pueden convertir en ídolos para ustedes. Tengan cuidado con eso, ¿de acuerdo? Bueno, sí, acá dice, la humildad del profeta o profetisa es buena señal, pero eso no lo guarda del error y de las falsas doctrinas. No hay que llevarse por las apariencias de la persona, sino hay que pesar lo que habla acorde a las escrituras, ¿de acuerdo? Y llevarlo en oración. Bueno, creo que el mensaje ha sido claramente entregado y sigue una línea con lo que Dios viene hablando en estas últimas transmisiones, y creo que va a seguir tratando con estas cosas desde distintas perspectivas. Lleven esto en oración, pésenlo también y guárdense del engaño en estos días. Amén. Alabado sea el Señor, toda la honra y la gloria para Él.